Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Martínez Santiago Luz del Carmen y curso la carrera de Ingeniería Ambiental, y el tema que les voy a explicar es Sistema de Teledetección de la materia de Sistemas de Información Geográfica. Para empezar, ¿qué es teledetección? Es la técnica que permite adquirir imágenes sobre la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. Ya sabiendo qué es teledetección, se dice que entre la Tierra y el espacio hay una interacción energética, ya sea de reflexión de la energía solar o un haz energético artificial. En el caso de la teledetección, la interacción producida será un flujo de radiación que procederá del objeto y se dirigirá hacia el sensor. Existen distintos tipos de flujo según su origen, como la radiación solar reflejada por el objeto, radiación terrestre emitida por el objeto, radiación emitida por el sensor y reflejada por el objeto. Mientras, existen distintas técnicas basadas en este tipo de radiaciones que se dividen en teledetección pasiva y teledetección activa. La teledetección pasiva sería la radiación solar reflejada por el objeto y la radiación terrestre emitida por el objeto, mientras que la activa será la radiación emitida por el sensor y reflejada por el objeto. Se puede decir que los sistemas de teledetección incluyen los elementos como fuente de energía. Es un flujo energético detectado por un sensor. La energía solar es muy importante. Superficie cubierta terrestre, constituida por vegetación, suelo, agua y construcciones humanas que reciben la señal y la reflejan de acuerdo a sus características. Sensor remoto. Es un instrumento que tiene la habilidad o la capacidad de captar información espacial sin tener contacto con el objeto estudiado. Capta la energía del mismo, la graba para después enviarla directamente al sistema de recepción. Sistema de recepción. Se recibe la información transmitida por la plataforma y se graba en un formato adecuado. Después de hacer las correcciones adecuadas, se distribuye al intérprete. Es aquel que analiza la información a través de un tratamiento visual o digital, convirtiéndola en un resultado cuantitativo. Y por último es el usuario final, es el que recibe el documento luego de ser interpretado. Aplicaciones de esta técnica en las diversas ciencias ambientales. 1. Darle seguimiento a los movimientos de glaciares en las zonas polares. Cartografía geológica para la explotación minera y petrolífera. Evolución de la cobertura nival. Cartografía de los recursos agrícolas. La mayor parte de estas aplicaciones que acabamos de mencionar no son exclusivas para el sistema de teledetección, ya que tienen empleo en la fotografía aérea y en los trabajos de campo. Ventajas obtenidas con el uso de teledetecciones con respecto a fotografía aérea. 1. Cobertura global y periódica de la superficie terrestre. Por las características ondulatorias del satélite, se pueden obtener imágenes repetitivas de la mayor parte de la Tierra, incluso de partes inaccesibles por otros medios, zonas polares y desérticas. Visión panorámica. La altura orbital del satélite nos permite detectar grandes espacios. Homogeneidad en la toma de datos. Recepción de información sobre regiones no visibles del espectro. Los sensores óptico-electrónicos facilitan imágenes sobreaéreas como la fotografía convencional, infrarrojo medio, térmico y microondas.
Historia de la teledetección. Se dice que en esta técnica se conjugan aspectos variados, como óptica, detector de sensores, vehículo que los ausentan, sistema de transmisión, dando lugar a distintas formas de teledetección a lo largo de los años. Las primeras experiencias de la teledetección remontaron en 1859, cuando Gaspard de Tournachons obtuviera las primeras fotografías aéreas desde un globo. En 1909, gracias a los importantes progresos de la óptica y emociones, Gilbert Wright obtuvo las primeras fotografías aéreas, abriéndole paso a una historia de observación desde plataformas remotas, para luego durante la Primera Guerra Mundial se desarrollara la primera cámara aérea, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se produce un notable desarrollo de la técnica de la teledetección aérea. Así también se introdujeron sensores de infrarrojo y hubo mejoras en los sistemas de comunicación. Naturaleza de la radiación. La naturaleza de la radiación electromagnética se puede explicar a partir de dos modelos, aparentemente contradictorios, pero en el fondo complementarios. El modelo de onda asume que la radiación se produce en forma de onda que resulta de oscilaciones en campos eléctricos y magnéticos y que se desplazan a la velocidad de la luz. Las ondas se definen como la longitud y la distancia entre dos picos de onda. El modelo partícula asume que la energía viaja en forma de flujo, elementos discretos, o sea, los fotones. La energía transportada por cada fotón depende de la longitud de onda. Por esto es que en ambos modelos se relacionan mediante la ecuación que se muestra en la diapositiva, donde h es la constante de Planck y la c es la velocidad de luz. Y por último, la ecuación nos indica que a menor longitud, mayor será la energía transportada por la radiación. Comité de Naciones Unidas para el Uso del Espacio Exterior. Se puso de manifiesto la necesidad de regular jurídicamente las actividades de teledetección espacial, ya que el satélite no ajusta a su órbita las fronteras nacionales, sino que quiere imágenes de todo el planeta. Esta exposición de datos de un territorio soberano podría evidenciar los recursos de un país, los cuales podrían ser explotados por terceros. El Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Exterior intentó desarrollar unos principios legales que salven la tensión entre los estados observados y observadores. El mismo estableció una doble idea: libertad de explotación y el uso del espacio exterior, y empleó en provecho común, sin posibilidad de apropiación de algún estado. Energía electromagnética. Teniendo en cuenta la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y a la velocidad de la luz, y conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales entre sí, eléctrico y magnético. Las características de este flujo energético se dividen en dos elementos: frecuencia y longitud. Longitud es la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, mientras que la frecuencia es el número de ciclos por el cual ha pasado en un punto fijo en una unidad de tiempo. Estos elementos
están inversamente relacionados, como lo expresa la fórmula, que nos dice que velocidad de la luz es igual a la longitud por frecuencia. De esta forma, se puede afirmar que a mayor longitud de onda, menor será la frecuencia, y así viceversamente. Onda electromagnética. Así se puede describir a cualquier tipo de energía radiante en función de su frecuencia o de su longitud de onda. Aunque la sucesión de valores de longitud de onda es continua, extendiéndose desde lo más corto, que son los rayos gamma X o Y, hasta las kilométricas, que son las telecomunicaciones. Espectro electromagnético. Se le denomina espectro electromagnético a la organización de energía en bandas según la longitud de onda y frecuencia. El espectro electromagnético se divide en serie de bandas espectrales: espectro visible, infrarrojo próximo, infrarrojo medio e infrarrojo térmico. Espectro visible. Tiene este nombre porque es la única radiación electromagnética que puede percibir la visión humana. Se distinguen tres bandas elementales: la azul, que mide de 0,4 a 0,5, la verde, que mide de 0,5 a 0,7 a 6 micrones, la roja, de 0,6 a 0,7 micrones. Infrarrojo próximo o cercano. También se le conoce como infrarrojo reflejado, ya que esta banda resulta muy importante por tener la capacidad de detectar masas de vegetación y concentraciones de humedad. Infrarrojo medio. Mide de 1,3 a 8 micrones. En esta banda se entremezclan los procesos de reflexión de la luz solar y la emisión de la superficie terrestre. Infrarrojo lejano o térmico. Mide de 8 a 14 micrones. Incluye la porción emisiva del espectro terrestre. Interacciones entre la radiación y los objetos. Todos los objetos, independientemente de la radiación que estén emitiendo, van a recibir radiación fundamental del Sol, que en función del tipo de objeto que se esté considerando, pueden seguir tres caminos, que es reflejarse, absorberse o transmitirse. Reflejarse es la radiación reenviada de vuelta al espacio. Absorberse. La radiación pasa a incrementar la energía del objeto. Transmitirse. La radiación es transmitida a los objetos que se encuentran detrás. La fracción que se refleja se denomina reflectividad. La fracción que se absorbe se denomina absorbitividad. La fracción que se transmite se denomina transmitividad. Estas tres variables tienen un valor de 0, entre 0 y 1. La interacción de la radiación con la atmósfera y los objetos terrestres, es decir, los valores de reflectividad, absortividad y transmisividad de un cuerpo concreto, que va a depender de la longitud de la cual se esté tratando y de las características del cuerpo. Unas primeras líneas respecto al comportamiento de los objetos con la radiación. Atmósfera despejada. Reflectividad muy baja para todas las longitudes de onda. Absortividad depende de la longitud de onda. Transmisividad depende de la longitud de onda. Nubes. Reflectividad muy alta en el visible. Absortividad depende de la longitud de onda. Transmitividad depende de la longitud de onda. Agua. Reflectividad muy baja en todas las longitudes de onda.
Absortividad depende de la longitud de onda, transmisibilidad depende de la longitud de onda. Y por último tenemos la superficie terrestre, que dice que la reflectividad y la absortividad muy variable, dependiendo de la longitud de onda y del tipo de cobertura, mientras que la transmisibilidad es nula. Interacciones de la energía electromagnética con la atmósfera. Entre el sensor remoto y la superficie terrestre interfiere un medio gaseoso, que es la atmósfera, que interfiere de distintas formas con el flujo radiante que es emitido por la superficie terrestre. La atmósfera es la envoltura de aire que rodea la Tierra y está compuesta de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ozono y componentes contaminantes. Estos compuestos atmosféricos son los que interactúan con la energía electromagnética de las siguientes formas. Refracción. La refracción se produce cuando la energía electromagnética atraviesa las capas de la atmósfera. Reflexión. Sucede cuando la energía solar interactúa con las capas de la atmósfera con un ángulo muy pequeño, produciendo su reflexión hacia el espacio. Dispersión. La dispersión se produce debido a las partículas en suspensión y de los gases que se encuentran en la atmósfera, pero los principales causantes son los aerosoles y el vapor de agua. La dispersión. Existen tres tipos de dispersiones. Si se tiene en cuenta el tamaño de la partícula que va a interactuar con la energía electromagnética, se puede decir que se divide en tres. Dispersión Rayleigh. Dispersión Rayleigh se produce de entre los 10.000 y 5.000 metros de altura, cuando el tamaño de la partícula es menor a la longitud de onda. Dispersión Mie se produce debajo de los 5.000 metros de altura y cuando el tamaño de la partícula es mayor a la longitud. Dispersión no selectiva se produce a cualquier altura y cuando las partículas interactúan con cualquier longitud de onda. Absorción. Hace referencia a la absorción de la energía por parte de los gases que se encuentran presentes en la atmósfera, pero haciendo referencia principalmente al ozono, al vapor de agua y al anhídrico carbónico. De este modo aparece una serie de regiones en el espectro donde la radiación es absorbida por uno o varios de los gases que se encuentran en la atmósfera. Esto deja por otro lado regiones del espectro en donde no se produce absorción y se le denomina ventanas atmosféricas. Firmas espectrales. Las firmas espectrales se obtienen del reflejo o la emisión de energía a distintas longitudes de onda de una determinada cubierta. Surgen de la interacción de la energía electromagnética con los objetos que se encuentran sobre la superficie terrestre. En principio se asume que cada cuerpo u objeto va a presentar una asignatura que lo caracterizará, es decir, la vegetación estará representada de una forma y el suelo de otra forma, y así sucesivamente. Existen ciertos factores que van a modificar esa firma espectral. Ellos son ángulo de iluminación solar, dependiente de la fecha del año y del paso del satélite. Modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación, como las pendientes de las laderas. Influencia de la atmósfera, especialmente en lo que se refiere a la dispersión selectiva de las longitudes de onda.
Ángulo de observación, relacionado con la órbita del satélite y las características del sensor. Respuestas espectrales. Respuestas espectrales del agua. El agua clara tiene unas excelentes propiedades en cuanto a la transmisión de la radiación electromagnética en el espectro visible y la absorción en el infrarrojo. En cuanto a la reflectividad, aparece un pico verde que va disminuyendo hasta el infrarrojo. Esta falta de reflectividad en el infrarrojo es pieza clave para distinguir entre áreas de tierra y agua, así como costas y ríos, hasta incluso ríos pequeños. Respuestas espectrales de la vegetación. La vegetación sana tiene una reflectividad baja en el visible, con un pico en color verde debido a la clorofila. Este pigmento se presenta en concentraciones entre 5 y 10 veces mayores que otros, como el caroteno. La reflectividad es muy alta en el infrarrojo reflejado, debido a la escasa absorción de la energía por parte de las plantas en esta banda. En el infrarrojo medio hay una disminución especialmente importante en aquellas longitudes de onda donde el agua de la planta absorbe la energía, mientras que en la vegetación enferma disminuye el infrarrojo y aumenta la reflectividad en el rojo y en el azul. Se observa también que la reflectividad de una planta depende de su contenido de agua. Se dice que cuando el contenido de agua aumenta, disminuye la reflectividad, ya que aumenta la absorción de la radiación por parte del agua contenida en la planta. Sensores y plataformas. Un sensor remoto es un instrumento importante que tiene la capacidad de captar información sin estar en contacto con el objeto. En la vida cotidiana se emplean de forma constante sensores. Un ejemplo es el ojo humano, que detecta emisiones en el espectro visible. El oído, que es un sensor que capta emisiones sonoras. Por último tenemos la piel, que detecta emisiones caloríficas. Se entiende como plataforma a los satélites como Meteosat, Landsat, NOAA Spot, o aviones que se encargan de transportar los aparatos necesarios para captar, almacenar y transmitir imágenes a distancia. Resolución de un sistema sensor. Se puede definir como la habilidad para registrar información de detalle. Se refiere al trabajo en conjunto de las partes y no a cada una de ellas por separado. Es decir, que la resolución de un sensor depende del efecto combinado de todos sus componentes. La salida de la superficie terrestre es un fenómeno continuo en 4 dimensiones: tiempo, longitud de onda, radiación y espacio. Un sensor debe muestrear en este continuo discretizándolo en cada una de sus dimensiones. Por eso existen 4 tipos de resolución que se utilizan en la teledetección. Resolución espacial, se refiere al tamaño píxel. Resolución temporal, tiempo en que tarda un satélite en tomar 2 imágenes del mismo sitio. Resolución radiométrica, es la cantidad de energía que puede captar el sensor. Resolución espectral, es la cantidad de banda o regiones espectrales en las cuales el sensor puede registrar la información que captó. Estos 4 aspectos de la resolución están íntimamente relacionados. A mayor resolución espacial, disminuye habitualmente la temporal, y es predecible que se reduzca también la espectral y la radiometría. El principal problema se encuentra en la transmisión de las imágenes a la superficie terrestre.
Clasificación de los sensores. Uno de los criterios que se tiene que tomar en cuenta para poder clasificar los sensores remotos es la forma de recibir la energía procedente de las distintas cubiertas. Existen dos tipos de sensores, los sensores pasivos y los sensores activos. Empezaremos hablando sobre de qué son los sensores pasivos. Sensores pasivos son aquellos que pueden registrar información a través de la energía emitida o reflejada por los objetos. De acuerdo al procedimiento que se emplea para recibir la radiación procedente de los objetos, se pueden clasificar en sensores fotográficos, sensores óptico-electrónicos y sensores de antena. Sensores fotográficos. Su funcionamiento se basa en la impresión de un objeto sobre películas fotosensibles, con el apoyo de un sistema óptico que ayuda a controlar las condiciones de exposición. Las cámaras que se utilizan para obtener fotografías se les denomina fotogramétricas. Son cámaras especiales que tratan de minimizar las deformaciones de las fotografías. Esta cámara va acompañada de un equipo auxiliar que es utilizado por el operador de la cámara, constituida por un controlador que sincroniza la toma de la imagen con la velocidad del avión con el objetivo de lograr cobertura total del área. Periscopio. Controla el rumbo del avión, evitando que se desvíe del área que debe fotografiar. De barrio. En estas, el lente efectúa un movimiento sincronizado de barrio con la velocidad del avión. El producto final es una fotografía rectangular alargada, diferente a la que se obtiene con la cámara fotogramétrica, que es una fotografía cuadrada. Multiespectral. Esta puede obtener 6 fotografías al mismo tiempo del mismo objeto en diferentes regiones del espectro electromagnético. En el estudio de esas fotografías se pueden precisar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. Sensores óptico-electrónicos. Estos poseen una óptica similar a la de las cámaras fotográficas, pero poseen un sistema de detección electrónica que les permite transmitir imágenes a distancia captadas en tiempo real. Los más útiles son intensificador de luz residual, sensor térmico, exploradores de barrio, exploradores de empuje, cámara de visión. Intensificador de luz residual. Consiste en un tubo que contiene un sistema multiplicador de electrones, con un dispositivo de observación en un extremo y una lente en el otro. El tubo recoge la luz y la amplía hasta 50.000 veces. Estos sistemas trabajan entre 0,7 y 1,2 micrones de longitud de onda. Los ILR de primera generación amplían las imágenes en etapa y se les denomina tubos en cascada. Los de segunda generación mejoran el sistema de cascada y se les denomina placas de microcanales, ya que emplean la fibra óptica para acelerar el proceso. Sensor térmico. Captan la energía emitida por los cuerpos desde 2.525 centígrados hasta menos 175 centígrados, que se distribuyen en las regiones del infrarrojo medio y lejano. Estos sensores son de uso habitual en las miras de infrarrojos que emplean las aeronaves de ataque. Exploradores de barrido o rastreadores de barrido, escáneres. Constan de un espejo móvil que oscila perpendicularmente a la dirección de la trayectoria, que les permite explorar una franja de terreno a ambos lados
de la traza del satélite. En muchos equipos de exploradores por barrido, la señal recibida se descompone en varias longitudes de ondas, cada una de las cuales se envían a un tipo especial de detectores sensibles a este tipo de energía. En este caso se está hablando sobre los exploradores de barrido multiespectral. Las ventajas que poseen estos equipos de barrido multiespectral con respecto a los sensores fotográficos son que permiten ampliar la banda del espectro detectada a longitudes de onda mayores del visible, posibilidad de realizar cobertura sistemática y de grandes espacios, grabación digital de la información. A este tipo de sensores corresponde el EMS y TEM de los satélites Landsat. Exploradores de empuje. En estos equipos, el espejo oscilante es reemplazado por una cadena de detectores que cubre todo el campo de visión del sensor. Esos detectores van funcionando con el movimiento orbital del satélite. De ahí proviene el nombre de exploradores de empuje, ya que se explora en cada momento una línea completa, desplazándose esta simultáneamente con la plataforma. A este tipo le corresponde HRV, visible, resolución visible del satélite Spot. Cámara de Vidicom. Es un sistema muy parecido a la cámara de televisión, que puede trabajar de forma pancromática o multibanda. La imagen es enfocada sobre un foco conductor, construyéndose una réplica electrónica de la imagen original, que se mantiene en esa superficie hasta que el haz de electrones la barre de nuevo y así poder recuperar su equilibrio. Por último hablaremos del último tipo de sensores que entra en sensores pasivos, que es el sensor de antena. En este grupo se encuentra el radiómetro de microondas, que es un sensor que opera en el rango del espectro correspondiente a las longitudes de ondas largas que normalmente miden entre 1 y 100 milímetros. El radiómetro está compuesto por un elemento direccional, un receptor que permite recepcionar y amplificar las microondas y por último un detector. Su gran desventaja es la pobre resolución que proporciona. En consecuencia, para obtener una buena resolución sería bueno tener una antena con amplias dimensiones. Ahora hablaremos sobre los sensores activos. Son aquellos que pueden registrar información a través de la energía reflejada por los objetos, nada más que en esta ocasión el origen de la energía será del propio sensor. Existen distintos tipos de sensores activos. Cabe destacar el visor nocturno de primera generación, radar y lidar. Visor nocturno de primera generación. Este dispositivo emplea un emisor de luz infrarroja. Se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de distinguir blancos enmascarados. Radar. Este dispositivo emite una onda electromagnética que al rebotar con el objeto regresa al emisor, dando además de las formas la distancia al mismo. Trabaja en la región de las microondas. Existen dos tipos de radares: SLAR, que en español significa radar de apertura real, se inventó en 1974 y en la actualidad no tiene más uso. SAR, que significa en español radar de apertura sintética, surgió después del anterior debido a la necesidad de conseguir una mayor resolución espacial, sin aumentar el tamaño de la antena del radar.
Se emplea entre otros usos para la navegación, meteorología y cartografía. Gracias a la flexibilidad puede trabajar en cualquier condición de la atmósfera. El último tipo de los sensores activos es el LIDAR, que emite pulsaciones de luz polarizadas entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. A lo que se refiere teledetección de la cubierta terrestre, a este equipo se utiliza para detectar manchas de aceite, algas, aguas contaminadas y condiciones de humedad en la vegetación. Visualización de imágenes. Tradicionalmente se han ido dividiendo los análisis de las imágenes del satélite en dos fases, un análisis visual y un análisis digital. El primero es similar por muchos aspectos con la fotointerpretación clásica, con las ventajas de la fotografía digital, que nos permite retocar y realizar las imágenes. En teledetección se han desarrollado diferentes técnicas que permiten resaltar determinados aspectos para facilitar este análisis. Cada píxel en pantalla está representado mediante 3 puntos de luz: rojo, verde y azul. El dispositivo encargado de pintar todos los puntos de un color se le llama cañón. De este modo existen cañones de color verde, de color rojo y de color. Ajuste de contraste. Los sensores utilizados en teledetección están calibrados para recibir valores de radiación muy altas, sin llegar a saturarse. Por eso se dice que normalmente los valores están muy por debajo de los máximos posibles. La consecuencia es que los valores no obtenidos son muy bajos y las imágenes se van oscureciendo. La consecuencia es que los valores de ND van a ser muy bajos y las imágenes se van a ver oscuras, muy poco contrastadas. Una forma de solventar este problema es ajustar contrastes mediante diversas técnicas, como lo es expansión lineal restringida y ecualización de histograma. Composición de color. Puesto que la imagen de cada banda representan niveles de intensidad de un color rojo, verde y azul, mientras que los monitores y las tarjetas de video disponen de 3 canales, rojo, verde y azul, representando los 3 colores básicos. Puede utilizarse cada canal para representar la intensidad de una banda y obtener así composición de color. El más obvio sería simular el color real. Filtros. Se utilizan para destacar algunos elementos de la imagen. Consiste en la aplicación de cada uno de los píxeles de la imagen de una matriz de filtrado, generalmente de 3×3, que generan un nuevo valor mediante una medida ponderada del valor original y de los 8 píxeles circundantes. Los filtros más utilizados son los de paso bajo, que asignan a cada píxel un valor medio de los píxeles circundantes. También se puede utilizar los de paso alto, para resaltar las zonas de gran variabilidad. Bueno, con esto concluimos el tema de teledetección. Espero haya sido de su agrado y en la última parte del video aparecerá un cuestionario que se debe contestar acerca sobre el tema que ya hemos hablado. Gracias por su atención.